empezar a grabar. Y acá está. Sí. Ahí aceptamos a Marina. Y a compartir. Bien, vamos a ir para atrás. Entonces decíamos que frente a una situación de un accidente, ¿no? De un accidente que la consideremos una emergencia o una urgencia, recordemos el concepto, que si es una emergencia es porque la vida de ese paciente corre un serio peligro, ¿sí? Y una urgencia es que está en una situación que debe ser atendido, pero no te corre riesgo de morir ya. O sea, esa es la diferencia sustancial, ¿no? Entonces dijimos que frente a cualquiera de estas situaciones, nosotros teníamos que seguir esta secuencia o este sistema que se conoce como PAS, que tiene que ver con que la primera acción que debo hacer o debo realizar como socorrista es proteger a la víctima y protegerme yo, ¿no? Fijarme qué hay en el ambiente, qué situaciones pueden complicar aún más el estado del paciente. O sea, inclusive, miren, no recuerdo ahora perfectamente el caso, pero sí, si lo encuentro lo voy a compartir con ustedes, que había salido en una publicación. En un hecho X, un paciente, una persona se accidenta, no estaba en la casa, estaba en el ambiente, y la queja era sobre el socorrista. ¿Por qué no había hecho algo para sacar a esa persona de ese lugar, que era, además de la lesión que tenía, era un lugar de riesgo? Y lo que uno tiene que entender es que el socorrista también tiene que estar protegido, porque si no, vamos a ir uno detrás del otro a ponernos en mayor riesgo, ¿no? O fíjense, por ejemplo, cuando alguien cae, no sé, al río, donde fuera, y vemos que hay signos de que no puede salir, de que está ahogándose, el que se tiene que tirar es alguien que sea experto, porque si se tira uno a salvarlo que no sabe nadar, estamos en la misma, o sea, y estas son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Pero bueno, en esto de proteger a la persona que está accidentada y protegernos nosotros. ¿Avisar qué? ¿Qué vamos a avisar? ¿No? ¿A qué número vamos a llamarlo? Todo esto lo tenemos que tener pensado con anticipación, por eso somos cuidadores, ¿no? Con anticipación hay que decir, bueno, y si pasa algo, dónde está el carnet, cuál es el número de la emergencia de la obra social, a quién llamo primero. Estas son cosas muy importantes que hay que organizarlas. Y por último, socorrer, ver qué es lo que puedo hacer. Bueno, la mayoría de los trabajitos que recibí pusieron esto, que es muy importante porque el paciente está en el domicilio, y pusieron esto de la importancia de calmarla, de tranquilizar a la persona, porque esto es algo que es muy importante, ¿no? Por el miedo, por el dolor, y aún cuando uno sepa mucho, la cabecita hace su propia jugada, ¿no? Y entonces es muy importante que uno esté, que uno como cuidador y como socorrista en este caso, esté tranquilo y pueda transmitir esa tranquilidad, aunque por dentro esté muy nervioso y esté muy asustado. Pero es muy importante. Y después, a ver, ahí viene. Esto es importantísimo, porque, a ver, nosotros ya vimos en esta primera instancia tratamos de calmarlo. En esto que estamos tratando de calmarlo, estamos haciendo esta evaluación, ¿sí? Nosotros no, o sea, lo hacemos, pero tratamos de tranquilizarlo, pero a la vez estamos recolectando datos que van a ser vitales para que le podamos transmitir a la emergencia y para que nosotros también sepamos qué debemos hacer. Entonces, esto de hablarle, ver si está consciente o no está consciente. A ver, ¿qué me puede pasar? Bueno, si está desmayado lo voy a ver fácilmente, pero también puede ser que el paciente estaba perfecto y de repente está perdido o tiene dificultad en el habla.
y antes no la tenía. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Sí, se cayó, sí, se sí. desmayó, está en el piso y a la vez me quiere hablar y no puede. Bueno, ¿yo qué voy a pensar? La caída no es porque encontró una superficie rugosa, es porque acá hay algo que puede estar en riesgo de un accidente cerebrovascular, porque lo voy a saciar a este balbuceo y el no encontrar las palabras, ¿se entiende? Entonces son cosas que yo tengo que ver. Si está despierto o no está despierto, si me puede responder, cuál es el nivel de coherencia de su respuesta. ¿Me puede hablar? ¿Puede pronunciar las palabras de manera adecuada? ¿O qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, después vamos a ver, inclusive, cuando veamos signos vitales, vamos a aprender a reconocer cosas más detalladas y más finitas, ¿no? ¿Cómo es la respiración? Si es una respiración normal o si yo veo que le dificulta mucho respirar, que está haciendo un esfuerzo terrible para que le entre el aire. Quiere decir de que no es que era el golpe solamente, acá hay algo más, ¿no? Ver o controlar el pulso. ¿Hay pulso? El pulso es un pulso rítmico, vivo, difícilmente se ve en el adulto mayor, un pulso fuerte es como el que podemos tomarnos nosotros o le podemos tomar a algún familiar. O sea, a medida que se avanza la edad, en general el pulso va a ir disminuyendo también, inclusive en ritmo, en fuerza, vamos a ver que eso va a cambiar. Y si existe alguna hemorragia, si hay pérdida de sangre, ¿cómo es esta pérdida de sangre? Todas estas cosas van a servirme un montonazo para pensar qué puede suceder más adelante, o sea, para prever las complicaciones que podemos tener y prever también qué maniobras vamos a realizar e informar rápidamente a la emergencia. Bueno, este video no, porque ustedes ya lo vieron. Digo, está puesto en la presentación, pero es el video de la gallega, que yo lo presenté en otra clase. Que está muy divertida, la que está mostrando cómo se hace RCP, y le dice a Felipe, bueno, a ver, Felipe, ¿a ti qué te ha pasado? Pero hay que tener en cuenta que lo que uno está haciendo en esta atención inmediata a esta persona, es una cadena de supervivencia, ¿sí? Porque del hecho de que yo pueda resolver cada uno de estos, pequeños pasos dados por este PAS de proteger, de avisar y de socorrer, va a permitir que esta persona conserve la vida, no importa si fue un paro cardiorrespiratorio o una herida cortante. Eso es lo que va a favorecer, o una ACV, ¿no? Que se está generando y por eso el paciente cayó y está balbuceante. Cuanto más rápido sea asistido y cuanto más rápido yo encuentre los signos y síntomas, más rápido va a ser asistido y más posibilidades va a tener la persona de sobrevida. Que es a eso a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Bien, entonces, los pasos, retomándolos otra vez, se siguen en esta secuencia. Evaluar la escena, yo sé que es reiterativo, pero a eso apunta, ¿no? Evaluar la escena, evaluar a la persona, llamar a la emergencia, ¿no? Y acompañarla todo lo que sea necesario mientras esto está referido por el accidente en el afuera, en la calle. Pero si es la persona que nosotros cuidamos, obviamente le vamos a acompañar en todo el tiempo. Y en este punto 4, en esto de acompañarnos hasta que lleguen los médicos, asistir y qué sé yo, cuando una vez que la persona ya está siendo asistida, tendré que seguir con el resto de las cuestiones, que será el tema de los familiares, ¿no? Nosotros tenemos acá en Provincia de Buenos Aires el 107 y el 911 como líneas que son a nivel provincial y nacional. Pero además están el sistema de emergencias que tenga cada una de las personas, ¿sí?
Entonces, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que todo nuestro accionar debe estar orientado a salvar esta vida, a disminuir el riesgo. Y tendremos que saber en cada situación qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Miren, algo, yo no sé, pasó hace unos cuantos meses, no sé si ustedes lo vieron, en una playa de estacionamiento en Cava, salió la imagen en todos los medios, la persona que estaba como referente, como cuidador de esa playa de estacionamiento, discute con un chico joven, y este chico prácticamente sin decir agua va, le pega una piña en la cabeza y la persona cae desmayada, inconsciente, ¿no? Y cuando cae se golpea mal porque se desploma. No sé si vieron ustedes esta noticia, que Sí, estuvo mucho en sí, los sí. medios. ¿Qué fue lo que? Porque eso era lo que Sí, yo... eso. Miren, eso fue lo que yo pensaba. Primero, pobre hombre, no tenía por qué, tenía todo para pasar una vejez agradable, y la verdad que estuvo internado en la terapia, re mal, no falleció, creo que le llegaron a dar el alta, si yo mal no recuerdo la última información que tuve, pero tenía todo para no tener ninguna dificultad y ahora quedaba con secuelas por esto, por el traumatismo de cráneo, ¿no? Pero lo que a mí me indignó fue lo que hizo la familia de ese chico que había hecho ese acto tan feo y condenable de pegarle a un adulto mayor, ¿no? De pegarle una piña y de pegarle una piña directamente en la cabeza, donde el riesgo es muchísimo peor, ¿no? Porque parece que todo está ahí. Si se pelean, las patadas son en la cabeza. O sea, la cabeza es, tenés el cerebro, o sea, eso es lo más preciado que tenemos. Si eso se lesiona, podemos tener la mejor de la salud y el mejor de los estados, pero no vamos a servir para nada, la verdad es eso. Y lo que hace la familia del chico, que le agarra la desesperación porque se dieron cuenta que el pibe se había mandado un moco grande, es venir y levantarlo y querer darle agua. Si estaba inconsciente, ¿yo le puedo dar agua? ¿Lo puedo mover? No. No. Exacto. O sea que lo que hizo la familia fue agravar el estado de esa persona, que probablemente no sé si se pudo medir el impacto o no, pero desde el sentido común, el hecho de venir, movilizarlo, aparte cómo lo movían, ¿no? O sea, con desprecio de los brazos, o sea, sin la menor humanidad posible, y pretender darle agua, o poder ponerle agua en la cara, o pretender, son todas cosas que no se hacen, que son cosas que no debo hacer. Porque si la persona inclusive está consciente y yo le doy agua y tuvo un traumatismo serio de cráneo, yo no sé si él va a poder tragar o no. No estoy poniendo en mayor situación de riesgo a ese adulto. Entonces, es muy importante saber y reconocer, por eso fue importante los temas que vimos, cuáles son las primeras medidas que yo debo realizar, ¿no? De acuerdo al tipo de accidente que hemos tenido. Hacer solo lo que se puede hacer. Si no hago todo lo que debía hacer, no importa, pero por lo menos que no haga daño. Los médicos dicen que cuando juran, cuando hacen su juramento hipocrático que se reciben, dicen que lo que deben hacer es no hacer daño. Esa es la premisa, esa es la idea principal, no hacer daño. Y eso es lo que el socorrista tiene que realizar, sino que no socorra a nadie. Si no sabe lo que tiene que hacer, que no haga nada, que se dedique a llamar a la emergencia, a dejar a la persona quieta como está, pero que no haga nada, porque si hace algo y no está seguro de lo que está haciendo, puede empeorar el cuadro. ¿Se entiende? Entonces, estas son cosas que son muy importantes, pero son muy importantes como cuidador gerontológico, no son muy importantes para la vida, porque estas cosas pueden pasar en cualquier lugar. Entonces, bueno, retomando otro poco y viendo, vamos a mirar solamente lo que tenemos en rojo, porque son las cosas más importantes, ¿no? Actuar rápidamente, no movilizar al paciente,
tranquilizarlo, mantenerlo caliente, porque esto también va a estar determinado también con el tipo de clima que tengo alrededor, ¿no? Tratar de siempre favorecer la postura lateral de seguridad, el paciente lateralizado, pero que yo lo vea, que yo le vea la cara. De hecho, había uno de los videos que lo ponía mirando para el otro lado, que yo lo vea, ¿no? Avisar, no darle de comer ni darle de beber nada, porque yo no sé cuál es el estado, ¿no? Y no dejarlo solo, por ninguna de las causas. Y ahora, si Dios quiere, a ver si esto me permite abrirlo, y me van a decir si se escucha primero. Sí se escucha, perfecto. ¿Se escucha? Bárbaro. Entonces Perfecto. ahí vamos a ver, son cortitos estos videos. No, no se escucha, se detuvo. Los videos no se escuchan. ¿No se está escuchando? No. Ahí vamos a arreglarlo, espérenme. A ver, por eso. Nada, igual, a ver ahora, pero así ya me para todos. Unos masajes cardíacos y yo le ayudé, ¿Ahora? me dijo cómo tenía que colocar las Ahora piernas sí, y tal. ahora sí. Llegaron los del SAMUR y han Ahora dicho sí que se precisamente escucha. se había salvado gracias a eso. Pues eso, betadine y el agua fría de momento y ya está. Bien, en realidad en esta parte del video, que era lo que a mí me interesaba, la pregunta era justamente qué hacer el del niño, que no sé si es lo que me interesa tanto, pero ¿qué hace el adulto mayor frente a una situación de riesgo, ¿no? Y fíjense que lo que, no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero lo que todas las personas dicen, la mayoría, lo que está diciendo es, ya le está poniendo un fármaco, ¿no? Y dan nombres de fármacos, ¿no? Y si se quemó, le pongo esto y le pongo lo otro. A ver, si lo tengo a mano y está ahí y la herida puedo considerarla que la puedo empezar a tratar, hago lo que tenga que hacer. Y si no, le pondré una gasita embebida en solución fisiológica o en algo que esté húmeda cubriendo eso. Pero llamaré a la emergencia porque va a depender de qué tipo de herida sea. Y sin embargo, enseguida ya lo están medicando. Yo dije, ¿por qué lo estamos medicando a la persona? ¿Qué fue lo que nos pasó, no? ¿En dónde nos perdimos? A ver que no encuentro la presentación porque quiero buscar otra cosa. Perdonen, que se me fue la presentación. Acá estamos, ahí estamos. Y a ver, ¿estoy compartiendo? No. Entonces, ahí va hoy, así buscamos la presentación y ponemos... Ay, esta era una presentación vieja, ¿no? Que dice felices fiestas. No era para ustedes. Sí, pero la encontré hoy, digo, está bueno. No, la encontré hoy y dije, está bueno repetirla porque tiene estos aspectos que son muy, pero muy básicos. A ver si abre este segundo video. ¿Se escucha esto? Sí, sí. Sí, eso sí escucho. Menos yo lo escucho. Bien.
El envejecimiento es una fase del desarrollo de la vida que, en lo referente a la salud, se caracteriza por la progresiva disminución y deterioro de las fuerzas psíquicas y físicas. Se irá manifestando en mayor o menor medida una serie de limitaciones corporales como fuerza, movilidad, disminución de los sentidos y una cierta disminución también de las funciones psíquicas. Con todo, la vejez no es más que un periodo normal de la vida misma en el ámbito emocional, intelectual y social. Envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. De hecho, se intenta favorecer el envejecimiento saludable. Para ello, no solo hay que vigilar la aparición de enfermedades, sino que también es importante mantener la actividad mental y social para que los ancianos conserven el mayor grado posible de autonomía y de bienestar. El proceso de envejecimiento conlleva una serie de cambios. Disminución de la agudeza sensorial y sensitiva, déficit o alteración de la motricidad, disminución de la memoria, disminución también de la agilidad mental. Estos cambios, junto a otros procesos como las posibles complicaciones o agudizaciones de patologías ya presentes, son los responsables de una mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir accidentes. Las consecuencias de estos pueden ser además más graves que en otros casos. A ver, cuando nos encontramos una situación de emergencias en las que se ven implicadas personas mayores, tenemos que tener en cuenta que pueden ser personas que estén tomando una medicación y debemos preguntarles si ese día han tomado la medicación, porque sean diabéticos, tengan problemas cardíacos o lo que sea. Es muy importante que sus constantes fisiológicas se mantengan. Tenemos que ver si su respuesta emocional está adecuada a la situación y si vemos que su respuesta es exagerada o es desproporcionada, tanto porque tenga mucha activación como poca activación, deberemos ayudarle a que la normalice. Tenemos que tener en cuenta que están teniendo una reacción normal ante una situación anormal. Esto no es su día a día, sino en su día se ha producido una ruptura. Y hay que tratarlo de esa manera, no es que esta persona no sepa, sino que está dando una respuesta a una situación que está sobrepasando lo que habitualmente hacen. Y el patrón de normalidad y de tener una regularidad y un orden todos los días de su vida en las personas mayores es muy importante. Por eso nos puede chocar más que una persona mayor la veamos desorganizada en su comportamiento por una situación de emergencia que acaba de sufrir que una persona de mediana edad. En principio, la actuación en primeros auxilios para personas mayores no difiere de las actuaciones que llevaríamos a cabo a cualquier otra persona adulta. Sin embargo, hay ciertas urgencias que, debido a la edad, son más comunes en las personas mayores. Además, estos presentan ciertas particularidades que les hacen más vulnerables. Por ejemplo, la edad provoca la pérdida de elasticidad producida por el envejecimiento de los órganos, el endurecimiento y la disminución progresiva del calibre arterial. Esta degeneración en el sistema circulatorio, denominada arteriosclerosis, puede ser originaria de patologías cardiovasculares, cuyos procesos más trascendentes serán síndromes coronarios y accidentes vasculares cerebrales. La mayor fragilidad de los huesos por la descalcificación de estos, y que será más frecuente e importante en mujeres, hará que posibles accidentes que no hubieran tenido casi consecuencias puedan convertirse en lesiones graves, al fracturarse más fácilmente los huesos. Esto se puede producir en casos extremos sin traumatismo previo por la propia fragilidad del hueso. El deterioro de determinados sentidos como la agudeza visual, auditiva, el sentido de la posición y el equilibrio, así como la menor agilidad y disminución de la movilidad, son factores también que predisponen para accidentes como caídas y otros traumatismos. La disminución, aunque de forma muy variable, de las facultades como la memoria, el razonamiento, la coordinación, facilitan la presentación de estados de confusión que propician la exposición a tóxicos o a agentes físicos como el calor, aumentando así la vulnerabilidad de las personas mayores a los efectos de la deshidratación y la predisposición a los traumatismos. El envejecimiento de los... ¿Se cortó? No. No. Bueno, igual ya vamos terminando. Sistemas defensivos del Después de esto ya organismo terminamos. para hacer frente a las agresiones microbianas hace de la patología infecciosa una amenaza muy frecuente y grave para la salud.
La presencia de cuadros confusos hace difícil distinguir si se trata de algo banal, por ejemplo, los casos de desvanecimientos, fiebre o desorientación. Para prevenir el deterioro se recomienda caminar a diario, hidratarse bien y, muy importante, mantener una dieta equilibrada que evite grasas y azúcares industriales y asegurando proteínas de alta calidad, para evitar la desnutrición y la pérdida de músculo, que es muy frecuente en el anciano. Además, es necesario un apoyo social, económico y espiritual que asegure una buena calidad de vida. Un anciano ha de acudir al médico siempre que no se encuentre bien, y los signos de alarma pueden ser, por ejemplo, la fiebre, la tensión alta o baja o la disminución de la diuresis. Pero en los pacientes ancianos, las enfermedades a veces pueden cursar sin fiebre y sin otros síntomas que son típicos en personas más jóvenes. Por ejemplo, un deterioro brusco del estado general o la incapacidad de pronto de hacer cosas que antes podía hacer, como comer o caminar solo, o el tener caídas de repetición, pueden deberse a una infección de orina o a una neumonía que ha podido pasar inadvertida en el anciano al estar cursando sin fiebre o sin tos. En cuanto a la medicación, los ancianos son más susceptibles a los efectos adversos. Así que en general se recomienda comenzar con dosis más bajas que en pacientes más jóvenes y realizar un seguimiento más estrecho. Además, es habitual que los ancianos tomen varios medicamentos diferentes, lo cual les hace más difícil recordar las cantidades adecuadas y los horarios. Y además aumenta también el riesgo de interacciones entre los fármacos. Por eso en este grupo de edad es especialmente importante tomar el tratamiento tal y como se ha indicado y evitar la automedicación. Además de consultar al médico si aparecen efectos secundarios, para poder ajustar el tratamiento entre los dos, en lugar de que el anciano abandone fármacos por su cuenta. Bien. Bueno, espero que se haya escuchado. Sí, todo perfecto. Bien, bien. Nada, está interesante. Este era el último. Sí, me parece que sí, ¿no? A ver, voy a fijar porque no me agarró a mí el... A ver, ¿este se escucha? Sí. Bien. Ahí lo dejamos, vamos por este, que es cortito. A pesar que la época en la que se producen más caídas y accidentes es la infancia, las personas mayores también son muy propensas a sufrirlas. En muchos casos, esto se debe a un desmayo o simplemente un tropezón, pero muy a menudo responden a trastornos del organismo como son los propios de la vejez. Lo primero que tiene que hacer cuando se presente una emergencia es conservar la calma y examinar con cuidado a la víctima e inmediatamente ponerse en contacto con el servicio de emergencias o su respectivo médico. Evite que la persona pueda sufrir alguna lesión, asegurándose de retirar cualquier tipo de objeto que pueda ocasionarla y que se encuentre a su alrededor. Bueno, según ellos ya regresamos. Pero hasta ahí nos quedamos. Miren, estaba pensando en uno de los videos, ya vamos cerrando, pero en uno de los videos mostraba a esta señora que tenía un andador, ¿no? Que llegaba al sillón, que tomó la medicación, y muestra cómo se va a poner de pie esa señora. Se pone de pie sujetándose del sillón, pero no se pone de pie sujetándose del andador, ¿no? Sí, Y el hecho de que se ponga de pie sin utilizar el andador, que no agarre el andador, puede ser una situación de riesgo. Eso es importante, o sea que si está utilizando un apoyo, si está utilizando el andador, es porque tiene dificultades y porque tiene una marcha inestable o porque está en un proceso de recuperación. Y esta señora se agarró del sillón, lo más piola, y se levantó, y después
quedó sin sujetarse de nada, que ahí se podría haber ido al piso, y recién toma el andador. Entonces, eso también nos sirve a nosotros para tener en cuenta, fíjense en cuántas cosas que nos van pasando, porque la verdad que la mujer se puso más en riesgo que otra cosa al hacer ese tipo de movimientos. Bueno, para cerrar, porque nos quedan 8 minutos, para cerrar en esta parte de los accidentes habituales, quiero recalcar algo que nos corresponde a nosotros como cuidadores y tener el trabajo organizado desde el principio. En la primera entrevista que nosotros hacemos con el paciente, que generalmente lo hacemos en domicilio, pero en la primera entrevista nosotros tenemos que observar el ambiente donde se va a mover este paciente y las situaciones de riesgo. Eso es lo primero que tenemos que observar. ¿Por qué? Porque a lo mejor se va a requerir de arreglos que la familia tendrá que poner en cuenta, de colocar un pasamano, de colocar una baranda. Entonces, eso va a ser lo primero que nosotros vamos a observar. ¿Qué situaciones, qué elementos que están en la vivienda, en los lugares, en los circuitos del adulto, pueden representar un riesgo? Primera observación. Segunda, tener nuestro cuadernito, si no lo tienen implementado, si los cuidadores anteriores no lo implementaron, lo implementamos, nuestro cuadernito donde nosotros vamos a poner todos los datos del paciente, todos los datos de su obra social, los datos de su médico, si hay un número de teléfono para comunicarnos, de la emergencia, del familiar con quien vamos a hacer la cadena de comunicación. Las indicaciones, después vamos a poner las indicaciones médicas, la medicación, cuáles son los horarios en los que debe tomar tal o cual medicación, y vamos a escribir en nuestra guardia, el día a día, vamos a escribir. Supongamos, hoy es 21, entonces vamos a poner 21 de abril del 2022. ¿A qué hora empezamos la guardia? 18 horas. 18 horas, 2 puntos. Tomo la guardia, ¿en qué condiciones se encuentra el paciente? ¿Sí? El paciente está limpio, o está sucio, ¿no? Está acostado, está sentado, lo encuentro ubicado en tiempo y espacio, es decir, sabe que está en su casa y sabe que soy yo la que viene a cuidarlo. Entonces, estas son cosas importantes a tener en cuenta. Eso lo voy a tener que escribir en el día a día. Y luego, si voy a tener que hacer alguna intervención, lo vamos a acompañar a bañarse. Bueno, a tal hora es importante tener el orden cronológico, ¿no? Vamos a suponer 18:30, baño en la ducha o baño en cama o donde sea que vamos a hacer. ¿Vamos a realizar ejercicios? Bueno, ¿a qué hora realizamos los ejercicios? ¿Qué tipo de ejercicios? ¿No? Para favorecer la motricidad, el que me dejó establecido el kinesiólogo. ¿Cuánto tiempo lo hacemos? ¿10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Lo que me indicaron tiene que estar escrito. ¿Por qué? Porque todas estas actividades que ustedes desarrollen durante el tiempo que tienen trabajando ahí, o la guardia que ustedes tengan que establecer, ¿no? De tal hora a tal hora va a ser su tiempo de trabajo, está bueno que quede escrito todo lo que ustedes hicieron. ¿Sí? Que quede escrito. Se realizaron los ejercicios dados por el kinesiólogo de tal hora a tal hora, se realizó el baño en cama, se le ofrece la merienda. ¿Toma la merienda completa o rechaza algo? ¿Se ahoga durante el transcurso que está tomando el té o el mate o lo que fuera? ¿Igual que siempre o ahora más que nunca? ¿Le hice control de signos vitales? ¿Están todos normales? ¿O hay riesgo? ¿O la temperatura está un poco elevada? ¿O la presión está un poco elevada? Toda esta información que ustedes escriban ahí es muy importante para ustedes, porque dice que ustedes hicieron y prestaron atención a tales cosas, y
para el paciente en sí, porque cuando llega el momento de pasarle la información al médico, nosotros vamos a poder ir a ese cuaderno y ver cuándo empezó a manifestar cuál o tal signo. ¿Se entiende? Entonces, esas son cosas con las que nosotros nos vamos a ir organizando. Bien, nos quedan 3 minutos. Si hay alguna pregunta que quieran realizarme en estos 3 minutos. No, era a mí nada más que me voy a acostar.